Perfecto, María, muchísimas gracias por la introducción. Les agradezco de antemano muchísimo a todas y a todos los que se conectaron. Sé que el horario es algo complicado, entonces de verdad agradezco muchísimo el tiempo y el interés. Bueno, como bien lo menciona María, mi nombre es Luis Ángel Rivera Gatzden. Yo soy abogado, llevo prácticamente 14 años desde que inicié mis primeros pasos en la carrera dedicándome al tema de propiedad intelectual. Eh, y bueno, desde hace ya 5 años hacia el día de hoy, ejerzo la materia directamente con mi propia firma, con mi propio equipo. Y bueno, las materias que realmente nosotros tocamos es toda la propiedad intelectual en toda la extensión de la palabra. Esto incluye pues desde la parte más sencilla que existe o que conocemos como la parte registral, tanto desde el área de propiedad industrial, que abarca signos distintivos, que abarca avisos comerciales, el tema de invenciones, temas de secretos industriales, y también la otra parte en la que se divide la propiedad intelectual, que es precisamente los derechos de autor, ¿de acuerdo? Entonces, es un gusto, es un placer estar con ustedes, de verdad. Trataré de hacer, o la idea de la plática es, si bien el derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual muy técnica, o que muchas veces se tienen muchas dudas, como bien menciona María, la intención de esta conversación o de esta exposición es tratar de evitar en la medida de lo posible caer en tecnicismos legales. Entonces está un poco enfocada con términos muy coloquiales para que la información pues sea recibida de la mejor manera posible hacia ustedes, ¿de acuerdo? Trataré de ajustarme a los tiempos que menciona María. Tenemos 1 hora y media en donde yo planifiqué una plática para tocar diversos temas más o menos de 1 hora. Espero que me dé tiempo. Y bueno, la otra media hora restante, con todo gusto, bienvenidas sus dudas. Si durante el transcurso de la exposición van surgiendo preguntas o alguien quisiera externar alguna pregunta y se tiene que salir o ya no le da tiempo, por favor, háganla saber ahí en el chat y al final, ya sea que la respondamos o, pues con todo gusto yo les puedo dar respuesta por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos y, bueno, a ver, voy a compartir pantalla, denme un segundo, por favor. Sí tengo permiso, ¿verdad, María? Sí, bien. Aquí está. Ahí estamos, ¿verdad? Perfecto, María, muchas gracias. Pues bueno, damos arranque. El propio título de la exposición lo expone por sí solo. Hoy vamos a tratar de tocar los derechos de autor de una manera muy general, pasando pues por explicar de qué se trata el derecho de autor, qué tipos de obras se protegen, cuál es esa protección automática de la que luego ahí misteriosamente se habla, que tienen los artistas, que tienen los autores, pasando también por quiénes pueden ser autor, cómo podemos defender nuestros derechos, cuál es la finalidad también de ir a registrar nuestras obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo por ahí algún tema de inteligencia artificial que está muy de moda, entonces pues vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente, ¿por qué es importante, no? O sea, ¿por qué es importante hablar de los derechos de autor? Mencionaba que es una materia que, si bien siempre ha estado ahí, la conocemos, sabemos que existe, que por ahí uno que se dedica al arte, músicos, personas que escriben, inclusive pues en la parte académica, se sabe que existe ahí el derecho de autor y tenemos vagas ideas de que tenemos que ir a proteger para que nadie nos copie, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay muchas cuestiones que se deben definir muy bien para entender sobre todo qué es lo que reconoce el derecho de autor, qué es ese derecho que adquirimos
y cómo se estructura, porque es muy importante entender que el derecho de autor, cuando una persona crea obras, está en un medio creativo, está en un constante pues movimiento de crear cuestiones, obras que por sí solas ya tienen una protección, ¿ok? Entonces, parte fundamental es proteger el trabajo creativo enfocado en este caso pues a los artistas. No sé si todas las personas que nos acompañan estén meramente enfocados al tema del arte, de la cuestión gráfica, del tema de cuadros, de pintura, que solo es una pequeña parte de lo que protege el derecho de autor, entre otras obras que existen, que para efectos prácticos, pues también me voy a permitir dárselas a conocer, ¿no? Porque sí es muy puntual lo que la legislación en derecho de autor considera como una obra, ¿okay? No todas las creaciones intelectuales forman parte o entran dentro del rubro autoral, ¿de acuerdo? Entonces, parte importante es, el primer punto, entender el derecho de autor como una forma de protección de la creatividad. Lo segundo es esta parte de que el derecho permite a los artistas no solo proteger, sino también rentabilizar sus creaciones. Es decir, muchas veces, sobre todo pasa mucho en nuestro país, que existen grandes artistas, grandes talentos, pero que por X o Y razón sus obras no suelen ser difundidas de la forma correcta o no tienen ese valor que les permita pues seguir dándose a conocer, seguir dando su trabajo y que a su vez pues esto pues les genere negocio, ¿no? En México decimos mucho por ahí que pues es complejo vivir del arte, ¿no? Pero sin embargo el derecho de autor es una gran herramienta para poder que esto se materialice, ¿no? Y por supuesto el tercer punto, que ya es muy concreto, pues evitar también que terceros pues nos copien, que hagan uso no autorizado de ellas, y para eso existe precisamente este tipo de derechos, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que aunque, digo, yo todos los días estoy involucrado, atiendo a clientes para atender sus necesidades, sin embargo en otros rubros, sobre todo pasa mucho en las carreras, me ha tocado tener experiencias, no sé, en carreras profesionales de arte, en donde pues les dan por ahí una pasadita de temas legales, de cómo proteger sus obras, pero pues realmente ya en la práctica se nos olvida, ¿no? O no lo tenemos muy presente. Entonces espero que con esta plática lo tengan muy presente, ¿de acuerdo? Ahora bien, muy rápidamente, ¿no? ¿Qué es el derecho de autor? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? El derecho de autor es básicamente un reconocimiento que hace el Estado en favor de creadores, es decir, de artistas, de artesanos, músicos, pintores, inclusive desarrolladores de temas de software, ahorita lo tocaremos, de todo creador de obras literarias y artísticas. ¿Y cuál es la virtud de este derecho de autor? Que otorga precisamente prerrogativas y privilegios exclusivos, es decir, cuando hablamos de derechos de autor o que yo cuento con un derecho de autor, hablamos de exclusividad. ¿Qué es esto, no? ¿O a qué nos referimos con la exclusividad? Bueno, que yo soy el único autorizado para explotar determinada obra y si algún tercero decide explotarla, venderla, comunicarla, bueno, yo tengo perfectamente la facultad, como lo veremos ahorita, de poder recibir alguna retribución económica para ello, ¿no? Y bueno, aquí perfectamente lo establece, esta es una definición que la propia Ley Federal del Derecho de Autor contempla de qué es este derecho. Entonces, cuando hablemos de derechos de autor, estamos hablando de un reconocimiento que da el Estado, es un privilegio que otorga el Estado a los artistas, a los creadores, ¿de acuerdo? Que hacen obras literarias y artísticas. Hay otro tipo de invenciones, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de un medicamento, pues ya estamos hablando de otro tipo de creación o de propiedad intelectual que propiamente no entra dentro del derecho de autor o de la parte artística, sino ya estamos más bien en un tema pues de propiedad industrial, ¿no? Háblese de un medicamento,
háblese de una prótesis, que también obtienes una exclusividad para explotarlo, ¿de acuerdo? Pero en el derecho de autor nos centramos meramente en la parte artística, en la parte creativa, ¿de acuerdo? Y la parte final de lo que establece la definición, que son privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, ¿ok? Y aquí es donde entra en cómo se divide el derecho de autor o cuáles son los dos derechos principales, y esto es importantísimo tenerlo muy bien definido, que cuando nosotros creamos obras artísticas, de entrada el derecho de autor ya nos protege, ya tenemos una protección y ese reconocimiento que nos hace el Estado para explotarlo exclusivamente. Pero en la parte teórica nacen dos derechos. Yo una vez siendo creador de una obra de arte, de una obra musical, nacen dos derechos, ¿ok? El primero de ellos es el derecho moral, o lo que conocemos coloquialmente como el derecho de paternidad, ¿ok? Y la propia legislación lo establece muy claramente, que los derechos morales únicamente podrán ser explotados y forman parte del autor, únicamente. ¿Okay? El autor es el único, ingenuo y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creatividad, de su creación. Es decir, yo en el momento en que creo una obra y la fijo en un soporte material, insisto, háblese de una obra de dibujo, pues yo, Luis Ángel, soy el autor primigenio, y salvo que, bueno, obviamente ahí nos agarremos de una imaginación muy divertida, pues yo podría decir, bueno, no, pues yo pues le pido a mi primo que sea él el que se reconozca como el autor, pero la realidad es que una vez que nosotros creamos la obra, nosotros siempre vamos a ser autores, ¿ok? Y tengan en cuenta que los derechos morales, o sea, ese derecho de paternidad, siempre va a ser inherente al autor, o a la autora, o al artista, o al artesano, o al escultor, o al programador. Siempre vamos a ser autores, y ese derecho no puede cederse, no puede transmitirse, y no pueden, evidentemente aquí se utiliza una palabra de no puede embargarse, es decir, nadie puede venir a quitármelo por algún tipo de deuda, algún tipo de problema legal, y tampoco puedo renunciar a él, ¿no? Y esto, pues no, digo, no me lo invento yo, así lo establece la propia legislación, ¿no? Entonces sepan, todas las personas que nos escuchan, que están inmiscuidos en la parte artística de determinado tipo de obras, que ustedes son autores desde el momento en que crean sus obras, las plasman en un soporte material, y ya sea lo que hagan con su obra, que la vendan, que la cedan, que permitan una licencia a un tercero, ustedes siempre van a ser los autores, ¿de acuerdo? Entonces a eso nos referimos con el derecho moral. ¿Y qué nos da? ¿Cómo es la forma en la que en la práctica podemos ejercer este derecho de paternidad? Bueno, es muy simple, o sea, nosotros, por ejemplo, una obra escultórica, yo la creo, hago mi obra escultórica, y bueno, yo al ser el autor, tengo la facultad, primeramente, de determinar cómo es que quiero que sea divulgada. O sea, yo tengo ese derecho de decir, no, yo la dejo aquí en mi casa, y la quiero para mi uso exclusivo, y yo cuando vengan mis familiares y mis amigos, yo perfectamente les voy a decir que quien la hizo, pues soy yo, ¿no? Yo puedo mantenerla en esa forma, por decirlo, inédita, ¿no? O oculta, sin comunicarlo. Tengo el derecho moral, nos permite el tema de una divulgación, en qué forma la quiero divulgar o no, ¿no? Si la quiero dar a conocer o si la mantengo inédita, ¿no? El segundo derecho que se marca aquí en el punto de abajo es muy importante. O sea, el derecho, y es a lo que me refería, nosotros siempre vamos a tener con la protección adquirida del derecho de autor, la facultad de exigirle a cualquier persona que nos reconozca esa calidad de autor, o que nos den ese crédito, ¿no? Como le suelen llamar por ahí, oye, yo tengo crédito porque yo participé en este guión, ¿no? Yo
creé y formé parte creativa del guión, a mí me tienes que reconocer como coautor de esta parte, ¿no? Que hice, pero tengo un derecho sobre eso. Entonces, esa exigibilidad o ese reconocimiento que yo puedo solicitar a un tercero también forma parte del espectro del derecho moral de paternidad sobre la obra. Y si se dan cuenta, no estamos hablando de temas económicos, no estamos hablando de temas patrimoniales, porque eso lo veremos en el segundo derecho que deriva del derecho de autor, que ya son los derechos patrimoniales. Esos tienen sus reglas por aparte, ¿de acuerdo? Pero ahorita centrémonos en esto. Y para explicar el tema, bueno, aquí yo pongo como ejemplo una obra que me gusta mucho, que es el Arcángel Gabriel de Leonardo da Vinci, que hace aproximadamente 2 años un historiador hizo toda una investigación sobre las obras de Leonardo da Vinci y descubrió que, bueno, este artista tiene o tenía obras que no se habían difundido, que no se habían dado a conocer, ¿no? Y una de ellas es esta, o sea, él, a pesar de que tuvo una gran reconocimiento por la parte artística que Leonardo da Vinci hacía, también tuvo ese derecho de reservarse obras para sí. Digo, bueno, esta no la quiero difundir, bueno, estás en todo tu derecho porque tú eres el creador, tienes ese derecho de paternidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otro tema? Bueno, la forma en la que se puede difundir, es decir, yo puedo difundir mi obra, pero también en forma anónima o a través de un seudónimo. ¿A qué nos referimos con un seudónimo? Bueno, un apodo, un sobrenombre, ¿ok? Pero la propia ley y los tratados internacionales en materia de derechos de autor le dan esa facultad a los creadores de poder divulgar sus obras de forma anónima, ¿no? O a través de cierto apodo, ¿no? Y aquí es donde esto en la práctica ya jurídica le llamamos pues, un poco el derecho de publicidad de la obra. ¿Cómo quiero que se publicite? Con mi nombre, con mi sobrenombre, con el nombre artístico que yo puedo tener, como pasa mucho en el ámbito artístico, en el ámbito musical. Hay músicos que acuden al indautor a registrar sus obras bajo un seudónimo porque no quieren revelar su nombre particular, ¿no? Entonces, ese derecho también forma parte del derecho moral, e insisto, no estamos todavía tocando temas económicos o patrimoniales, sigue siendo un tema meramente de cómo voy a manejar mis creaciones a través del derecho moral que yo tengo por ser autor, ¿de acuerdo? Otra facultad que nace de estos derechos morales, pues es el de exigir el respeto a la obra, ¿no? ¿Y cómo se materializa esto, no? La ley es muy clara, aquí lo menciona, ¿no? Oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor, ¿no? Es decir, yo perfectamente puedo crear un software, que ahorita lo veremos, porque los softwares, aunque no pudiera ser difícil de creer, son protegidos por el derecho de autor porque los contemplan como una parte demasiado creativa e inclusive a veces hasta artística, ¿no? Entonces, que se puedan proteger de otras formas, desde la parte de marcas, desde un secreto industrial, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero pensemos en un software en donde yo le permito a un tercero que lo explote y ese tercero hace un mal uso de él, le cambia la configuración y en lugar de que salga mi nombre, sale el nombre de otra persona. Es decir, ya estamos entrando en un tema de deformar la obra, de mutilarla. Y esto, obviamente, se puede frenar a través del derecho moral y obviamente tendrá sus consecuencias legales que están perfectamente tipificadas en la propia legislación de esta materia, ¿no? Que es, oye, pues yo a pesar de que me vas a comprar mi cuadro, ¿ok? Yo puedo en el propio contrato establecer cláusulas, en el contrato de cesión de derechos de esa obra que te voy a vender yo como artista, en donde te obligues a mantener la obra como está,
oye, yo te estoy vendiendo cierto tipo de cuadro en donde tengo la imagen de cierto paisaje, pues te estoy vendiendo ese cuadro y te gusta por lo que estás viendo ahorita. Si yo me entero que lo cambias, que le tachas, que mutilas, le haces algo a la obra, caemos en un tipo de conducta infractora y tenemos ese derecho a exigir el respeto a la obra, el derecho de integridad de la obra, a que los autores tengan ese derecho a exigir que sus obras se mantengan en el estado en que se crean, ¿de acuerdo? Entonces, también es una facultad muy importante del derecho moral, ¿ok? Otra parte, bueno, evidentemente esto se liga con la otra, así como tenemos el derecho a exigir la integridad de la obra, pues también tenemos el derecho a poderla modificar, ¿de acuerdo? O sea, nosotros, esto es muy lógico, nosotros al momento de ser los creadores de la obra, pues en cualquier momento yo puedo decir, mi jarrón que hice de barro, bueno, hoy ya no me gusta cómo se ve, hoy le voy a cambiar el color, ¿no? No hay ningún problema, yo soy el autor, ¿no? Y insisto, se liga con la facultad anterior, que es, bueno, ya si yo se lo vendo a un tercero y él lo modifica, bueno, ya habrá que ver bajo qué condiciones se hizo esa venta, que normalmente en la práctica pues no se suele contemplar ese tipo de convenios para que queden fijados estos derechos, pero aunque no exista un contrato de por medio en ese tipo de transacciones, insisto, el derecho moral forma parte del autor y siempre vamos a tener esa facultad, ¿okay? Siempre y cuando también acreditemos esa propiedad o esa titularidad que tengamos sobre nuestras obras, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Retirar su obra del comercio, ¿ok? Nosotros, me gusta mucho platicar este asunto que tenemos en el despacho, pasa con obras arquitectónicas, ¿no? Y es lo que les comentaba, no sé si por aquí hay algún arquitecto, pero quizá me podrá dar más luz ahorita en la ronda de preguntas, pero pues en la carrera sí les dan ahí una materia como de temas de derechos de autor, porque las obras arquitectónicas forman parte del catálogo que protege la Ley Federal del Derecho de Autor, pero muchas veces hay empresas que, bueno, contratan arquitectos para que desarrollen ciertos planos, se les paga, o a veces no, o a veces se les paga la mitad, y bueno, estos arquitectos trabajan, entregan los diseños, se les da un anticipo y a veces la empresa, el empresario con su poder que tiene, dice, pues yo ya pagué, ¿no? Yo ya te pagué, y pues ya la obra es mía y la voy a construir, ¿no? Permíteme, yo como arquitecto y autor de la obra, aunque me estés pagando por la obra, si tú haces mal uso de ella, si no me pagas lo convenido, yo perfectamente puedo ejercer mi derecho moral para que la retires, o si ya la construiste, perfectamente se puede iniciar una acción legal para que desmantelen la obra como tal, ¿de acuerdo? Esta facultad es muy importante para los autores, para los artistas, para los creadores, que sepan que si alguien hace uso o les roban su obra o les copian su obra o alguien la reproduce sin su permiso, de entrada ustedes tienen perfectamente el derecho a ejercer que se retire del comercio inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esta facultad que deriva del derecho moral, ¿ok? Ahora, pasa mucho también que también se tiene el derecho a que alguien más se adjudica la creación de nuestra obra, ¿no? Y pasa con mucha frecuencia, no, yo la hice, no, yo hice esta obra de arte, yo hice este libro, ¿no? Y se atribuyen el carácter de autor, ¿ok? Que evidentemente no es de ellos. Bueno, tenemos un derecho a oponernos a esa atribución, es decir, yo puedo levantar la mano y decir, a ver, permíteme, ¿no? Aquí tengo mi certificado emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que a mí me avala como el autor de determinada obra. ¿Por qué te estás tú ostentando como el creador si soy yo? ¿No? Entonces te pido, por favor, o que retires la obra, o que por lo menos
me pagues por ella y si me vas a pagar por ella, me reconozcas que yo soy el legítimo autor de ella. ¿Okay? Ahorita vamos a entrar ya a profundidad a tocar un poquito esos temas de los encargos, de cuando las empresas a nosotros como artistas nos encargan una obra, cómo podernos proteger de este tipo de cosas, ¿no? Pero que sepan que estas son facultades importantísimas que, insisto, derivan del derecho moral. Seguimos hablando del derecho que tenemos meramente de paternidad sobre la obra, sobre su manejo personal y frente a terceros. ¿Okay? Y bueno, eso es por lo que hace al tema del derecho moral, que espero quede claro, pero ese es el primer derecho que deriva cuando nosotros creamos una obra artística o literaria, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos al segundo derecho, que no menos importante, sino yo creo que a lo que a todos nos interesa, ¿no? Entonces, yo creo la obra, nace el derecho de autor y nace mi derecho moral, pero también nace mi derecho patrimonial. ¿Y qué es esto? Bueno, la forma de explotar mi creación de manera exclusiva y autorizar a otros su explotación en cualquier forma. Aquí ya no hablamos de un tema de paternidad, aquí ya estamos hablando meramente, y así lo maneja la ley, de explotación. Cuando hablamos de explotación de un activo intangible como un derecho de autor, ya estamos hablando de lucro, de dinero, de un tema oneroso. Entonces, sepan que a diferencia de los derechos morales, que son inalienables al autor, o sea, que son míos, yo una vez que soy autor, yo no te puedo ceder que ahora tú seas el autor de esa obra. No se puede. Yo no puedo decirte, no, pues él es el autor ahora. No, yo la hice, ¿no? Y ahorita entraremos a quién puede ser autor y quién no. ¿Okay? Pero, en cambio, el derecho patrimonial sí. Inclusive podemos nosotros, estos derechos sí pueden transmitirse, sí pueden licenciarse, sí pueden cederse, pueden autorizarse. Y yo no pierdo mi carácter de autor, yo no pierdo mi derecho moral, ¿ok? Pensemos, insisto, en una venta o una compraventa de una obra de arte, ¿de acuerdo? Yo hago un cuadro, yo le pongo mi firma, le pongo mi seudónimo, voy a una galería de arte, lo expongo para fines de que a quien le interese me lo compre, ¿de acuerdo? Y la persona que me compre la obra, lo que está adquiriendo es el derecho patrimonial de a su vez explotarla. La persona que va a una galería y compra una obra de arte no está adquiriendo la autoría de esa obra. Él no está comprando que se le reconozca a él como que él la hizo. No, lo que está adquiriendo es que ahora ese cuadro, pues dependiendo del acuerdo que se tenga evidentemente con los artistas o en la galería, pues yo lo quiero para ponerlo ahora en mi cuarto y ahora yo quiero llevarme esa obra de arte para exponerla a su vez en una exposición que va a haber en Roma y yo voy a percibir dinero por la gente que entre a ver ahora esa obra. Ahí ya estamos hablando de un tema patrimonial, pero la persona que compró esa obra no está adquiriendo la autoría. Inclusive, insisto, y volvemos al derecho moral, esa persona que compra la obra tiene la obligación de que, aunque haya pagado por ella, de respetar el reconocimiento de la persona que la hizo. No porque yo como artista ya haya vendido mi obra, no puedo exigir que la otra persona a la que se lo estoy vendiendo siempre diga que quien la hizo fui yo, que quien hizo ese dibujo fui yo, ¿no? Haz lo que quieras con ella, véndela, réntala, salvo modificarla o mutilarla, pero el reconocimiento autoral, ese queda siempre en favor del autor, ¿ok? Pero el derecho patrimonial de explotarla ya queda en nombre de un tercero. Pero ya estamos hablando de un ejemplo en donde el propio autor ya transmitió esos derechos. Pero sepan que en principio, cuando una persona física crea una obra, los dos derechos, tanto morales como patrimoniales, son del propio autor. Ya es decisión del creador
si en algún momento dado quiere transmitir los derechos patrimoniales o solo quiere otorgar alguna licencia, es decir, que no transmites la propiedad de la obra, sino que nada más permites que cierta persona, sin que se adjudique los derechos patrimoniales, la pueda explotar por una regalía mensual, ¿no? Y pasa mucho con obras de cómputo, ¿no? Cuando nosotros compramos, y piensen pues, en cualquier programa, ¿no? El Office, ¿no? Nosotros lo que pagamos es una licencia, ¿no? Una licencia mensual, anual, y no nos estamos volviendo propietarios del programa. Microsoft nos está dando una licencia únicamente para poderla explotar, ¿no? Y si yo con mis PowerPoints que hago lucro y vendo y hago ciertas cosas, bueno, fenomenal, ¿no? Pero yo no soy el dueño del software ni el autor. El autor siempre va a ser el autor, la persona que contrataron en Microsoft para desarrollar el Office, esa persona siempre va a ser el autor, ¿no? Entonces, con estos ejemplos espero que quede muy bien como plasmado que el derecho moral no se puede transmitir, en cambio los derechos patrimoniales perfectamente pueden transmitirse, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo se ejerce este derecho patrimonial, no? Quizá ya ahorita en los ejemplos lo platiqué un poquito, pero es muy claro, ¿no? Yo teniendo ya los derechos patrimoniales sobre mi obra, pues yo perfectamente puedo autorizar, si creo una obra cinematográfica, pues puedo perfectamente distribuirla a cambio de una remuneración, vendérsela a una productora para que la lleven a pantalla. Hablando de, por ejemplo, de obras de arte aplicado, yo puedo autorizar como el creador que se reproduzca en serie mi obra de arte aplicado. ¿Sí me explico? En temas de obras literarias, cuando yo creo una obra literaria y la escribo, yo tengo la facultad de acudir con una editora para que la editora haga lo propio con mi obra y la pueda difundir, pensemos en el caso de Porrúa, ¿no? Porrúa, tú tocas la puerta con Porrúa y ellos te dicen, bueno, te cuesta tanto porque yo te la edite y te la ponga en anaqueles de todas mis tiendas, ¿no? Entonces yo tengo esa facultad de poderle decir a un tercero que a su vez la explote. Y por esa explotación yo recibir una retribución económica, ¿de acuerdo? Comunicarla públicamente, ¿no? Pensemos en obras de teatro, ¿okay? Lo mismo, yo hago el guión de cierta obra de teatro y yo perfectamente a una compañía le puedo autorizar que la comunique públicamente, es decir, que ya la lleve a escena y que podamos todos ir a pagar un boleto y poder apreciar, pues, determinado arte dramático, etcétera, ¿no? Igual lo mismo, pensemos en programas de radio, televisión, la propia transmisión pública de ese tipo de obras entran dentro del derecho patrimonial, porque lo que trata de proteger la ley es ese lucro que el propio creador está obteniendo. Y regresamos a la definición, ¿no? De qué es el derecho de autor, pues es esa prerrogativa de carácter personal y patrimonial. O sea, si el Estado me está reconociendo como creador exclusivo de mis obras, pues evidentemente me otorga el derecho a poderlas explotar y poder vivir de ellas, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Y evidentemente, pues la última facultad está en la venta, ¿no? Yo puedo perfectamente vender mis cuadros, mis pinturas, mi música, ¿ok? Ok, bueno, hasta, sí. No te preocupes, así para igual acabar la presentación y con todo gusto ahorita ya nos dejamos ir con todas las dudas que tengan, con todo gusto, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta esta parte ya, digo, es un poco, insisto, aterrizarlo un poco al plano práctico, pero que sepan que en la parte legal
existen estos dos derechos. Es importantísimo que lo tengan muy claro para poder después entender el por qué hay que ir a registrar, el por qué hay que firmar contratos, el por qué hay que asegurarnos de que determinada cláusula esté bien redactada, ¿de acuerdo? Pero estos son los dos derechos que tenemos que tener presentes y ya explicamos qué facultad deriva de cada uno, ¿ok? Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Esto es interesantísimo porque es lo que está ahorita como en debate o se ha discutido muchísimo, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y la propia ley federal del derecho de autor es muy clara al establecer quién puede ser autor o quién puede ser autora de obras literarias o artísticas, ¿no? Y la ley establece muy claramente en que solo las personas físicas serán consideradas por la ley como autores. Es decir, al momento de que nosotros hablamos de personas físicas, estamos hablando de humanos, ¿no? Pudiera parecer absurdo, pero estamos hablando de humanos, ¿ok? Y así lo establece la propia legislación. ¿Por qué? Porque solo el ser humano es quien, hasta este momento, y entraremos a debates, tenemos esa capacidad creativa y artística de crear este tipo de obras, ¿de acuerdo? Entonces, quédense con que, por lo menos ahorita en México, el criterio que han marcado los tribunales y la Corte es que solo los autores pueden ser personas físicas, ¿ok? Una empresa no, pongamos el ejemplo, o sea, una empresa no puede considerarse como autora porque la empresa no tiene, aunque existen las personas morales, la empresa no tiene como tal una facultad propia creativa en conjunto para crear determinada obra literaria o artística. Seguramente, si en una empresa de desarrollo de software, entre los socios tienen varias ideas para crear determinada aplicación, bueno, ahí justamente esa parte creativa ya se traslada a una persona física, ¿de acuerdo? O sea, entonces quédense con que autor o autora solo pueden ser las personas físicas y los humanos hasta este momento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ha pasado, no? Este es un caso muy interesante que se toca sobre todo en temas de especialidad, o nosotros los que nos dedicamos ya a estudiar como tal la materia más a profundidad. Hace algunos años hubo el caso de un fotógrafo, que este es el simio Naruto, ¿ok? Que el fotógrafo estaba en un albergue de simios, de gorilas, y dejó su cámara pues, en el suelo, y llegó este gorila, y muy curiosamente el gorila toma la cámara y se toma una selfie, ¿no? Y se saca esta selfie que se hizo famosa, esta es la que estamos viendo, ¿no? Este gorila se autofotografió, por decirlo de alguna forma. Y bueno, empezó todo un debate que llegó a la Corte de Estados Unidos, que si bien allá hablamos del common law, un sistema jurídico distinto que maneja el derecho de autor de otra forma, hubo un gran debate sobre quién tenía los derechos sobre esa fotografía, porque la fotografía se empezó a difundir y se hizo muy famosa. Y bueno, es muy interesante porque se fueron a una batalla legal en donde ay, se me fue la palabra, ¿cómo decirlo? El albergue, sí, pues sí, el albergue, o sea, la empresa que se encarga de preservar a esta especie, ellos peleaban porque, pues, se le reconociera un poco al chango Naruto, un poco de, oye, pues, pudiera ser un absurdo, ¿no? Pero trataban de darle como ese reconocimiento de que, pues, no fue el fotógrafo quien lo hizo, fue realmente él quien se tomó la foto. Entonces, la pregunta que quedó en el aire es, ¿quién es el autor de esa fotografía, no? El chango, el dueño de la cámara, los dueños del albergue. Y bueno, al final, lo que decidió la Corte bajo esta teoría o bajo esta premisa de que solo los autores pueden ser personas físicas,
el asunto se resolvió en donde los tribunales le adjudican la autoría al dueño de la cámara, ¿ok? Y también como un arreglo o como una especie de compensación, se estipuló en esa sentencia que parte de las regalías o de la explotación que hiciera ese fotógrafo de esta foto de Naruto, parte de esa venta fuera destinada a el mantenimiento del albergue, ¿no? Del santuario de gorilas en donde fue tomada esta fotografía, ¿no? Naruto formaba parte de un santuario, entonces es un caso pues enigmático en donde la corriente que se establece mundialmente es, insisto, que solo las personas humanas o las personas físicas pueden ser autores, ¿okay? Pero es un caso interesante, ¿no? O sea, sí, hay muchas corrientes todavía respecto a este caso. Y bueno, aquí entramos ya a un tema de inteligencia artificial. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia se pronunció, una persona acudió al Instituto Nacional del Derecho de Autor a registrar, o a intentar hacer un registro o obtener protección, un reconocimiento del Estado sobre una obra fotográfica, que no es esta, sino otra, creada con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y el instituto procedió a negarla. Esta persona acudió a los tribunales a impugnar esa decisión del indautor de negar el registro bajo la premisa de que, bueno, o sea, la inteligencia artificial no es persona física, inclusive la inteligencia artificial pues está nutrida de otro tipo de obras que ya están en el mundo y bueno, ahí ya es un tema muy técnico, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros estamos alimentando diariamente la inteligencia artificial, ergo, lo que nosotros creemos con esta herramienta, pues no es del todo creatividad del hombre, ¿no? ¿Okay? Entonces, los tribunales resolvieron, y por lo menos, insisto, aquí en México todavía se sigue sosteniendo la teoría de que los autores solo pueden ser personas físicas. No obstante, hace 2 semanas en Estados Unidos, Kent Cheryshev, que es el director de Evoke, que es una plataforma de IA específicamente para el tema de creación de medios visuales, acudió a la Oficina de Derechos de Autor a hacer el registro de esta obra que estamos viendo. Y en principio igualmente fue negado, ¿okay? Porque ya en Estados Unidos, a diferencia de México, que a veces vamos un poco más lentos, pero siempre copiamos todo lo que hace nuestro vecino del norte, ellos ya en las formas o en las solicitudes de registros de obra en la oficina de Estados Unidos, ya hay una casilla para que tú manifiestes bajo protesta, a decir verdad, si la obra que estás proponiendo a registro fue hecha con la inteligencia artificial o no. En este caso, Ken procedió a hacer esa declaración, presenta la obra y cuando la Oficina de Derechos de Autor estudia la misma, en un primer momento procedieron a negarla. Él, en una segunda ronda, procede a hacer una impugnación y logra ganar, es decir, logra que la Oficina de Derechos de Autor le otorgue el registro porque logró demostrar, él, al momento de que estaba creando la obra en el programa, y eso ya es la imagen que está a la derecha, él grabó las acciones creativas que tuvo que hacer de edición sobre la foto para llegar a ese resultado. Es decir, es un precedente muy novedoso, insisto, está salidito del horno, puede llegar a cambiar el juego no solo en Estados Unidos sobre cómo ver este tema de la inteligencia artificial, pero me pareció muy interesante compartirlo porque esto es prácticamente un hito que rompe la teoría de que pues los autores solo pueden ser personas físicas, pero fue muy interesante la forma en la que él preparó el camino para poder argumentarle a la Oficina de Derechos de Autor y decirle, oye, mira, ok, a lo mejor yo no fui el que generó como tal la obra,
pero yo le di los inputs tan necesarios y creativos, o sea, llegué a un nivel creativo de edición de la foto, de pedirle cierto estilo, cierto color, que me dio como resultado esta fotografía. Y ese argumento se lo compró la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y otorgó el registro. Entonces, ahorita esta obra tiene derechos de autor y Kent está reconocido como el autor de esta obra, ¿de acuerdo? Entonces, no me aventuro a que esta sea la postura o que esto es lo que vaya a empezar a pasar en México, no lo sé, pero que sepan que esto puede cambiar un poco la forma en que podemos empezar a ver esta materia, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya pasamos como tal a qué tipos de obras se pueden proteger por el derecho de autor, y esto es muy claro en la legislación. Tenemos... No te preocupes, me voy más rápido. Gracias. Vamos por las obras literarias, que es muy claro. Aquí hablamos de libros, de algunos artículos, de enciclopedias, etcétera, etcétera. Se pueden proteger obras musicales con letra o sin letra, es decir, también los propios fonogramas, la forma en que escuchamos la banda sonora se puede proteger. Obras dramáticas, las obras de danza, que esto es súper discutido en la academia, si la coreografía está protegida o no, si es una obra de teatro o no, es una combinación ahí medio rara. Entonces, ¿qué otro tipo de obras? Bueno, tenemos las pictóricas o las de dibujo, que ahí hay otro tema interesante, ¿no? Es una materia importantísima, pero las marcas que tienen logotipos que no se protegen por el derecho de autor y nacen siendo un dibujo, ahí dejo la pregunta, ¿no? Entonces, podemos protegerlas desde las dos vías. Interesante, ¿no? La obra escultórica y de carácter plástico, ahí es muy claro, las caricaturas, las historietas, las obras arquitectónicas que ya platicamos, obras cinematográficas y otros videos audiovisuales, cortometrajes, es decir, un video en YouTube, editado, programas de radio y televisión, son perfectamente obras que pueden protegerse. Y aquí es lo que les decía, ¿no? A veces desconocemos esto, pero los programas de cómputo se protegen a través del derecho de autor, entre otras figuras que existen, ¿no? Tenemos la fotográfica y, bueno, las obras de arte aplicado, que normalmente aquí el jarrón ejemplifica muy bien a lo que nos referimos con una obra de arte aplicado, ¿no? Es decir, un objeto de uso común o en el uso industrial que le impregnamos una parte creativa o artística, bueno, entra dentro de esta clasificación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona la protección? Y esto es muy importante, y lo voy a enunciar rápido, pero las obras se encuentran protegidas, o sea, nosotros como autores ya adquirimos la protección del derecho de autor desde el momento en que nosotros creamos la obra y la fijamos en un soporte material. ¿Ok? ¿A qué voy? Yo ahorita traigo un lienzo, hago la obra, la termino, le pongo mi firma y según lo que establece la protección automática, yo desde ese momento ya gozo de las prerrogativas morales y patrimoniales de las que hablamos. Y esto es importante porque muchas veces creemos que la protección la obtenemos por irla a registrar al indautor. Y esto no sucede así, no funciona de esta forma. Mi obra está protegida desde el momento en que yo la creo y la plasmo en un soporte material. Sin embargo, el hecho o el acto de ir a inscribirla al indautor y obtener un certificado es lo que conocemos como el papelito habla. ¿Okay? Es decir, el indautor únicamente me otorga ese certificado y me reconoce como ese autor y ese titular de esos derechos, pero no es que el certificado me otorgue la protección, ¿ok? Ténganlo muy claro, o sea, yo no voy al indautor a registrar mi obra para obtener el derecho ya lo tengo desde que creé la obra, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo que lo sepan. Sin embargo, para que yo pueda hacer valer frente a un tercero, es por eso que es vital que una vez que yo creé mi obra artística, mi obra literaria, vaya al instituto y la proteja, ¿de acuerdo? Y obtenga ese certificado que ahora sí
frente a cualquier tercero, yo le puedo decir, yo la hice, mira, aquí está el certificado, ¿de acuerdo? Pero sepan eso es importantísimo, es de los puntos importantes que quiero que se lleven, ¿no? La protección automática de las obras. Ahora también, ¿no? La transmisión de los derechos. Ya platicamos, o sea, los derechos patrimoniales son los únicos que pueden transferirse. Yo no puedo transferir mi autoría porque eso es derecho moral. Pero los derechos morales perfectamente yo puedo transmitirlos a cualquier tercero. Puedo cederlos, puedo otorgar licencias exclusivas, o sea, que solo cierta persona explote mi obra en determinado momento, en determinada circunstancia, o varias, ¿de acuerdo? Y la propia ley nos dice que cuando nosotros transmitamos una obra, esa transmisión debe hacerse por escrito, es decir, debe hacerse bajo un contrato, insisto, ya sea de una cesión de derechos o de una licencia, ¿de acuerdo? O una autorización, pero si yo le voy a permitir a otra persona que explote mi obra, eso debe quedar por escrito. Y la propia ley nos dice esto, que forzoso, o sea, yo no puedo, aunque pasa en la práctica, pero no debería de ser así, porque afectamos ese beneficio que se le da al autor de recibir una compensación por su creatividad, pero cualquier transmisión que hagamos de derechos patrimoniales sobre nuestra obra debe de ser onerosa, o sea, que haya dinero de por medio. ¿Cuánto? ¿1 peso? ¿1,000 pesos? ¿1 millón? Pero debe haber una retribución onerosa. Y también es temporal, y aquí es todo un debate, ¿no? Oye, a ver, mi obra te la transmito, pero la ley establece que por 5 años, si tú ni yo pactamos nada. Ahora, si tú y yo pactamos y por la naturaleza de la obra como un cuadro, bueno, podrán ser más de 5 años y ya, la obra es tuya, no vamos a estarnos viendo las caras cada 15 años o cada 5 años para renovar, ¿de acuerdo? Pero que sepan que una de las facultades importantes de los autores es que pueden transmitir los derechos patrimoniales y debe ser por escrito, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se da en la práctica? Y seguro les ha pasado, el tema de las obras por encargo. Vámonos al ejemplo de los diseñadores, ¿no? Los que tienen agencias de diseño. Yo llego como un cliente y puse mi negocio, puse un restaurante y contrato a un diseñador para que me haga mi logotipo de mi restaurante. ¿Okay? Ahí estamos frente a una obra por encargo. Le estoy encargando a alguien que me haga cierto trabajo creativo. ¿Okay? Ahí es importantísimo que esa relación, ¿ok?, quede pactado también por escrito, a lo mejor no en un contrato, pero sí en un convenio de prestación de servicios, en una carta de remuneración, en donde yo tenga la seguridad, como la persona que está pagando por esa obra, que el diseñador que me hizo el logo, pues me está cediendo los derechos patrimoniales para que yo después pueda ir a mi restaurante y usarlo. Si no, híjole, también digo, el autor ahí tiene sus beneficios y puede sacar provecho de su derecho moral y decir, no, pues no, tú y yo nunca firmamos nada, sí me pagaste, pero yo nunca te cedí, no la puedes usar o te cobro y me pagas, ¿no? Entonces, hay 2 formas en que se puede dar la obra por encargo, este ejemplo que les digo, es decir, que alguien va y contrata a alguien, es decir, o le paga a alguien por el servicio, y también se puede dar por una relación laboral. Sí, me gusta mucho el ejemplo del software, ¿no? Empresas de desarrollos de software contratan a programadores y en sus contratos laborales se tienen que establecer cláusulas de obras por encargo en donde ya de facto todo lo que hagas tú como mi empleado, todos los derechos patrimoniales que deriven de tus creaciones de software y desarrollo son de la empresa. Sí, tienes tus derechos morales y se te va a reconocer siempre que tú, fulanito de tal, por tu relación laboral que tenías en esta empresa, vas a ser autor. Pero yo te estoy pagando un salario para que tú desarrolles eso. Por tanto, los derechos patrimoniales son míos. ¿De acuerdo? Rápidamente, con esto acabamos. Que sepan que hay medios de defensa, ya como tal, para poder hacer valer estos derechos, ¿no? Y tenemos las infracciones en materia de derechos de autor, que ahí ese tipo de infracciones, o sea, ese tipo de acciones que iniciamos contra alguien en materia de derechos de autor, lo que tienden a defender son mis derechos morales. Es decir, si alguien mutila mi obra, mutilarla, que afecta el derecho de paternidad de la obra,
me voy a un tema de infracción en materia de derechos de autor, y ese procedimiento se lleva en el propio indautor. ¿Okay? Si hay un tema de violación a un derecho patrimonial, que alguien explote obra sin permiso y esté ganando dinero por la explotación no autorizada, entonces estamos hablando de una infracción en materia de comercio, que curiosamente no se tramita, aunque esta infracción está regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor, no se substancia o no se tramita ese derecho de autor. Es curioso, se lleva ante el propio INPI, porque el INPI sí tiene facultades de temas de económicos, o sea, guarda una tendencia de, al ser infracciones en materia de comercio y tender a defender derechos patrimoniales, nos vamos a un tema que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene para llevar este tipo de procedimientos y se llevan ante ese instituto. Y también tenemos un mecanismo que es la veniencia, ¿sí? Que es básicamente como un medio alterno de solución en donde no es como tal una infracción, no me voy directo contra una persona que está usando, pero me encanta usar este ejemplo porque es lo que pasa en la práctica. Yo tengo mi negocio de un spa y yo en la sala de espera pongo música para mis clientes. La música se está pues, reproduciendo y pues yo no estoy pagando, yo no estoy pagando las licencias correspondientes que deben de pagarse a las sociedades de gestión colectiva para que se les retribuya a los músicos esa explotación que estoy haciendo de sus obras musicales. Entonces, yo a lo mejor, en lugar de pensar en una demanda tan agresiva, puedo meter una venta en donde el indautor me va a Atropos, avisar a ¿puedes mí. quitar tu silencio, por favor? Atropos, que tienes el micrófono activo. Mil gracias. Gracias. Insisto, o sea, en la venencia, yo voy al indautor y le digo al indautor, oye, fíjate que esta persona o esta empresa está usando mis obras sin permiso. Hazle llegar un aviso para que comparezca aquí al instituto y negociemos, o que por lo menos nos sentemos a mediar. Entonces, no es un mecanismo de defensa tan agresivo como lo pudiera ser ya una infracción en materia autoral o en materia de comercio. ¿De acuerdo? Bueno, y ya el registro de obras anti-indautor, o sea, básicamente aquí ya con este background que tenemos, ya sabemos que si mi obra está protegida desde que la fijé en un soporte material y ya la tengo, pues ahora sí voy bien contento con mis documentos, que básicamente lo que me va a pedir el indautor es mis datos generales como autor. Si yo soy el autor y soy el titular de los derechos patrimoniales, no hay ningún problema, o sea, los asiento en la solicitud y evidentemente el soporte material de la obra. Aquí muchos clientes me preguntan, oye, quiero proteger mi obra escultórica, pero mide 20 metros. No, o sea, no es que vayamos con la obra como tal a inscribirla al indautor, sería una locura. Lo que se hace es que se toma fotografías de la obra y se exhiben en un disco compacto con una descripción muy clara de qué es, qué tipo de obra es, etcétera, etcétera, ¿no? Más el pago correspondiente para el trámite. Pero que sepan que esos son pues los requisitos fundamentales que nos pide el indautor para registrar una obra y ahora sí tener el papelito que aquí está, este es un certificado autoral para que quienes han ido a registrar sus obras lo conocerán. No se alcanza a percibir mucho por temas de confidencialidad, pero lo que te reconoce en el certificado es quiénes son los autores, quiénes son los titulares de los derechos patrimoniales, cuál es el título de la obra, qué rama es la obra, y bueno, en las leyendas que viene todo lo que se te está reconociendo con este certificado y que puedes hacer valer frente a un tercero. ¿Okay? Y bueno, pues me fui ahí ya muy rápido, pero espero que haya sido claro y con esto pues concluyo la presentación. Ahora sí estoy abierto a escuchar todas sus dudas con todo gusto.
Sí, claro. Ok, a ver, tenemos la pregunta de Ana Cecilia. ¿Qué pasa cuando otro artista copia nuestra obra, aunque no sea idéntica? ¿Y qué pasa con los artistas que copian obras de otros artistas del pasado? Ejemplo, copiar una obra de Leonardo da Vinci. Gracias de antemano. A ver, aquí, evidentemente, ¿qué pasa cuando otro artista copia nuestra obra? Insisto, ya no entramos a profundidad a ver qué causales de qué causales o qué conductas puede cometer una persona para cometer una infracción, pero la persona que copia una obra, es decir, si solo estamos hablando de la copia y no está explotándola, pero sí la difundió, pues seguramente nos podremos ir a un tema de una infracción en materia de derechos de autor, porque de lo que estamos hablando es sobre la paternidad de la obra. Oye, me copiaste mi obra como tal, no la has comercializado, no hay problema. Si la llegaras a comercializar, pues también caes en una infracción no solo de derechos de autor, sino de materia de comercio, ¿ok? Y bueno, aunque no sea idéntica, la propia ley te establece que también habrá, o sea, tú puedes hacer valer obras que sean, no quisiera llamarlo así, pero semejantes. O sea, que existe una semejanza, no necesariamente tienen que ser idénticas. Si hay una cierta semejanza que confunda al público o al público que aprecie esa obra, evidentemente también se puede iniciar ese tipo de acción, ¿no? Obviamente la probanza o la argumentación que se deba hacer en esa demanda, pues dependerá del tipo de obra del que hablemos, de la que hablemos, ¿no? O sea, es decir, si estamos hablando de una obra pictórica, pues tendremos que meter quizá una opinión o un dictamen de algún experto en la materia que pueda dirimir y decir, oye, a ver, aunque tienen diferencias, prácticamente esto está basado en lo mismo, ¿no? Y por último dice, ¿y qué pasa con los artistas que copian obras? Te mandé el mensaje que no pude. No, a ver. Perdón. Sí, ahorita lo cierro. De acuerdo. Y bueno, ahí, ¿qué pasa con los artistas que copian obras de otros artistas del pasado? Ejemplo, copiar una obra de Leonardo da Vinci. Ahí es muy interesante, porque no lo platicamos, pero la protección del derecho de autor tiene una vigencia, ¿ok? Es decir, cuando yo me vuelvo autor y obtengo la protección del derecho de autor, la ley me establece que la obra tendrá protección por toda la vida del autor, hasta 100 años después de su muerte. ¿Qué significa esto? Que los herederos de ese autor todavía pueden seguir explotando la obra por 100 años posteriores. Y terminando estos 100 años, esas obras pasan al dominio público. En este caso que comentas, Ana, de Da Vinci, seguramente nosotros podemos ver que hay réplicas, que hay pues sí, algunas adaptaciones que se pueden perfectamente utilizar porque son obras que ya están en el dominio público. De hecho, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Me parece que los primeros diseños de Winnie Pooh acaban el año pasado de entrar a dominio público. Es decir, ¿qué significa eso? Que ya yo no necesito ir con el creador o quien ostente el derecho patrimonial sobre esa obra para poder yo utilizar una versión. La misma o alguna adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con eso respondemos la pregunta. Y bueno, la siguiente es de GLM. Si registro mis obras y tengo el derecho moral de una obra de arte en pintura, la cual ya fue vendida, ¿puedo comerciar los prints de la misma obra, es decir, una versión impresa de esa obra? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Si registro mi obra y tengo el derecho moral de una obra de arte en pintura, la cual ya fue vendida, ¿puedo comercializar los prints? A ver, ahí va a depender mucho, insisto, seguramente fue una venta que no se pactó por escrito, es decir, como hubo una transmisión de derechos patrimoniales, si no hubo un contrato por escrito, pues digo, tú como autor, pues podrás hacerlo, pero a la persona que lo vendiste, pues cuando vea que tú también lo sigues vendiendo, quizá pues alce la mano, ¿no? O sea, es una pregunta ahí como un poco con chiribilla, diríamos, pero en principio, pues, aunque tú la hayas vendido y no hay ningún contrato de por medio que
que establezca que tú ya no puedes hacer esa acción, aunque tengas el derecho moral, pues en teoría, si ya transmitiste los derechos patrimoniales, pues no lo podrías hacer, ¿no? Sigues manteniendo esa paternidad sobre la obra para retirarla, para ejercer los derechos de no divulgación, etcétera, pero en teoría, pues ya no la podrías tú comercializar, aunque fueran en otro soporte material, ¿no? Como pudiera ser el print. Espero haber sido como claro. Luego, Irvis Galván, ¿qué tengo que hacer para registrar mi obra? ¿Cuánto me pueden cobrar? Ok, bueno, ahí, insisto, el registrar la obra, o sea, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tener el soporte material, y yo siempre recomiendo a los creadores de obras, de cualquier tipo de obra, que en el momento en que finalicen su creación, o sea, que finalicen el trabajo artístico, siempre tengan de alguna forma la posibilidad de tener una prueba del día y la hora en que se hizo. No sé, si estamos hablando de diseño, de logotipos, pues es más sencillo, ¿de acuerdo? Porque pues, ya se hace en los programas de InDesign o de Adobe, etcétera, y el propio programa, cuando tú guardas el logotipo en la información del archivo, cuando ya te metes a inspeccionar el archivo, ya sale qué día y hora lo creaste. Entonces, eso es importante para que tú, pues, frente a algún tercero que opere de mala fe y te la use sin permiso, tú puedas poder pelear que de entrada tú la hiciste antes, que tú eres el legítimo creador, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer para registrar mi obra? Pues, o sea, llenar la solicitud con los datos que comentamos y bueno, ¿cuánto me pueden cobrar? Pues, insisto, ahí el tema depende, o sea, es un trámite que evidentemente está hecho para los autores y cualquier persona puede acudir de forma voluntaria al instituto y registrar sus obras. Ahora, ¿por qué existimos los especialistas o los abogados que cobramos por hacerte este proceso? Pues evidentemente también al ser un procedimiento tan técnico, pues muchas veces suele ser muy tortuoso para los artistas, digo, los que no tienen experiencia, pero a lo mejor por ahí aquí habrá alguien que haya tenido una experiencia en donde llegas a las 9 de la mañana al instituto y terminas saliendo a las 4 de la tarde porque te trajeron yendo y viniendo porque el formato no tenía este dato, no pusiste la fecha así como debe de ser, te faltó una copia, es decir, ¿sí me explico? O sea, pero básicamente es un trámite que cualquier persona puede ir a hacer a su voluntad, ¿de acuerdo? ¿Qué requisitos necesito para registrar mis obras? Bueno, esa ya la platicamos. Ok, gracias, Itzel, por el comentario. ¿Hasta dónde llegan los derechos patrimoniales? Si hago un dibujo de un personaje famoso y reconozco que el dibujo es un personaje famoso que fue creado por su autor, pero yo sigo siendo el autor de ese dibujo en específico, ¿puedo hacer prints de él para venderlo? Hasta dónde, si hago un dibujo de un personaje famoso. Pues mira, ahí insisto, o sea, depende de qué personaje famoso estemos hablando. O sea, si tú, la propia Ley Federal del Derecho de Autor, insisto, ya no entré a esos temas tan técnicos porque quise dejarles lo importante, pero hay un capítulo en la Ley Federal del Derecho de Autor que establece que no podrá ser, qué tipo de obras, aunque cumplan con los requisitos de ley para hacer obras contempladas por el derecho de autor, hay un capítulo que te establece qué no puede ser o qué no va a ser atribuible de la protección, ¿no? Y me parece que hay una fracción en donde habla precisamente de personajes o de nombres artísticos, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a proteger pues el nombre de una persona, no puedes obtener, por más que exista la protección automática, para ya obtener el certificado, difícilmente si tu obra de dibujo reproduce la imagen de un personaje famoso, es muy probable que el indautor te niegue el registro y en el oficio que te emita te va a explicar qué causal de la ley se está actualizando para negártelo, ¿no? A lo mejor es un personaje que, insisto, ya pasó al dominio público su imagen y bueno, no habrá ningún tema, ¿no? Pero ahí ya entramos a un tema de obras derivadas.
¿ok? Pero en principio, a mí me parecería que una obra de dibujo que reproduzca la imagen de una persona famosa, yo consideraría que no es susceptible de ser registrada, ¿de acuerdo? Mis obras subidas a redes nutren las plataformas de IA. Sí, claro, sí, ahorita eso está sucediendo, es decir, lo que exista ya en el mundo virtual, pues ya está siendo, y no como tal que lo subas a redes, ¿no? O sea, si lo subes a las redes, no estoy seguro si se nutre o sea, si por subirlo a tu Facebook ya estás nutriendo a la IA, porque la IA se va, por ejemplo, ChatGPT se va nutriendo a partir de lo que la gente le va preguntando y a su vez puliendo, ¿no? Es decir, si yo le digo, oye, ChatGPT, dime qué artículos de la Ley Federal de Derecho de Autor hablan sobre las obras y me pone que las marcas son obras, yo tengo la posibilidad de decirle al propio ChatGPT, oye, no, estás mal, las marcas no son obras, ¿no? Y ya alimenté la IA, pero la alimenté directamente, ¿ok? Entonces, no estoy seguro, no consideraría que si subes a redes se pueda nutrir como tal de IA, ¿no? O sea, tú aunque subas tu trabajo artístico a redes, sigues teniendo tú la protección y tus dos derechos, ¿de acuerdo? ¿Puedo ceder parcialmente los derechos patrimoniales? Sí, sí se puede. O sea, puedes, de la gama que vimos de derechos, yo como autor, puedo únicamente darte el derecho puedo cederte el derecho únicamente a la edición, por ejemplo. Pasa con las editoras. O sea, yo ahí lo único que les estoy transmitiendo o permitiendo, que son derechos patrimoniales, son el tema de que editen la obra y que a su vez la comercialicen a través de la editorial. Pero yo perfectamente como el autor puedo ir a una conferencia y vender mis propios libros y no va a venir la editorial a decirme, oye, no puedes, ¿no? O sea, se pueden ceder derechos patrimoniales de forma, no es que sea parcial, pero determinados derechos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo vender un dibujo y hacer firmar al comprador un contrato que diga que cuando él venda la obra me concedan por... Claro que sí, claro que se puede, o sea, tú en ese contrato puedes pactar una regalía, de hecho, el recibir que el autor reciba una remuneración económica por la explotación posterior de la obra, aunque ya haya cedido los derechos, ese derecho lo mantienes, pero evidentemente la forma de ejecutarlo es a través de tener estos mecanismos, ¿no? O sea, tener contratos firmados. Además, que su comprador firme un contrato con las mismas condiciones de ceder al autor un porcentaje por lo que venda la obra en un futuro y hacer que su siguiente comprador firme lo mismo. Sí, claro que se puede. O sea, digo, ahí ya es complicado seguir la cadena del pago de regalías, pero perfectamente se puede pactar, ¿no? Siempre y cuando, insisto, esté por escrito y cumpla con los requisitos de ley, que el propio autor en los contratos subsecuentes, pues quizá también intervenga en la firma, no lo sé, pero sí es posible, ¿ok? Luego tenemos aquí a Luis, en cuanto a fotografía, ¿cómo se manejan los derechos de las personas con sus fotografiados? Me refiero, ¿en qué ocasiones fotografían en escena o ensayos a los bailarines? ¿Cómo se dividían los derechos de autor en la fotografía? Sin la persona fotografiada no existiría la fotografía. Espero haberme explicado. Sí, mira, aquí es interesante ese caso, porque pasa solo en las obras fotográficas. De entrada, ahí ya estamos hablando de otro tipo de derecho, que es el derecho a la imagen, ¿ok? Que el derecho a la imagen es no solo cómo me veo ante las personas, sino también entra mi voz, mi postura, mi cabello, etcétera, etcétera. Y eso, el derecho a la imagen es personalísimo. Yo no puedo transmitir mis derechos de imagen. Lo que se hace es que autorizo a alguien para que use mi imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí jugamos con dos derechos. De entrada, yo como fotógrafo, si voy a contratar a un modelo, en ese tipo de acuerdos o de servicios, siempre debe haber un contrato de por medio de uso de imagen, en donde yo como fotógrafo, desde un inicio, tenga la autorización del modelo para usar la imagen,
¿ok? Para usar su imagen en mis fotografías, que ahí es un tema aparte. El fotógrafo va a ser el autor, ¿de acuerdo? Y también va a ser, bueno, depende del tipo de acuerdo, ¿no? O sea, si yo soy un modelo y yo contrato al fotógrafo para que me tome unas fotos para mi página web de abogados, bueno, ahí evidentemente, el autor va a ser el fotógrafo, pero como yo le estoy pagando al fotógrafo por que me tome mi sesión, yo voy a ser el titular de los derechos patrimoniales. Y pues ahí sería absurdo que yo le dijera, oye, pues aparte te autorizo que uses mi imagen, ¿no? O sea, no, porque ahí estamos frente a una obra por encargo. Pero en el primer ejemplo que les pongo por ejemplo, una campaña de Armani, ¿no? En donde Armani ya contrata a modelos externos para hacer una sesión fotográfica, Armani de primera mano se asegura que tengan la autorización de esa persona para usar su imagen en fotografías que posteriormente se van a difundir. Y esa persona que fungió de modelo recibió un pago por su servicio de modelo. Él no va a ostentar ningún tipo de derecho ni moral ni patrimonial solo por aparecer en la foto, ¿ok? Si no se firma nada, que fuera algo muy informal, lo que tienes derecho tú al aparecer en la fotografía de alguien, pero por derecho a la imagen, es decirle, oye, déjala de usar porque salgo yo y yo no te di permiso y la estás difundiendo en un video que a mí no me gusta, o sea, pero ya es un tema distinto al autoral. Pero respondiendo a la pregunta, o sea, ahí la persona que sale en la fotografía en primera instancia no tendría ningún tipo de derecho sobre la foto, ¿de acuerdo? Alex, tengo una duda. Entiendo que el Indautor protege mi obra, pero si quiero proteger mi nombre artístico, ¿lo protege el Indautor o el INPI? Sí, claro. Los nombres artísticos, los personajes ficticios y de caracterización están regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor también, pero no bajo la figura de obras artísticas o literarias. Si se fijan, cuando vimos el catálogo de tipos de obras, ahí no se mencionan personajes o nombres artísticos. ¿Por qué? Porque esos son otro tipo de figuras que se llaman reservas de derecho al uso exclusivo. Y aquí ese sería tema de otra sesión, porque las reservas de derecho, a pesar de que están contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, tienen un tratamiento completamente diferente a las obras, ¿de acuerdo? Es decir, el nombre artístico de mi banda musical, en primera instancia, la figura ideal para protegerlo, porque existe, sería la reserva de derechos al uso exclusivo llevada a cabo ante el Indautor. Pero ahí no me opera ni la protección, ni la protección automática, ni existen derechos morales, ni existen derechos patrimoniales. El nombre artístico es un título que está contemplado como una reserva de derechos al uso exclusivo. Y ahí le operan reglas en particular como funciona como una marca. Ahí las marcas es otro mundo. En las marcas no existe la protección automática. Para yo obtener la exclusividad de la explotación sobre un nombre o una marca, ahí hasta que tenga el registro otorgado por el INPI o el Indautor como reserva de derechos, hasta ese momento me vuelvo el dueño. Entonces, pero sí se puede, Alex, o sea, los nombres artísticos, los personajes ficticios, por ejemplo, el santo, no sé, Batman, a pesar de que están protegidos también su forma tipo innominada en el INPI como marcas por un tema de que pues comercializan con la imagen de Batman, hay merch, es decir, la figura idónea, por lo menos en México, porque me parece que México es el único país, por lo menos en Latinoamérica, que tiene la figura de reserva de derechos instaurada. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí los personajes sí se registran como derechos de autor. No hay esa distinción entre derechos de autor y reservas de derechos, ¿de acuerdo?
pero sí, el nombre artístico se protege en indautor y también, pues obviamente, si se trata del nombre de una banda, yo aquí, cuando llega un cliente y nos pide una asesoría, nosotros sí le sugerimos que acuda a lo que llamamos protección dual, es decir, que obtenga la reserva de derechos para proteger la parte artística del nombre, pero también al final, si va a ser una banda que va a vender merch, que va a ofrecer un servicio, o sea, va a cobrar por dar un concierto, pues también se puede proteger como un registro, como una marca comercial ante el INPI. Era lo que les decía al principio, existen creaciones intelectuales que pueden ser protegidas desde varias formas, ¿no? No solo desde patente, no solo desde marca, no solo desde una obra, ¿ok? Se pueden proteger desde varias formas. Hola Luis Ángel, las artes escénicas se pueden proteger con el video de la obra en escena, es decir, si yo escribí el guión, la coreografía, los efectos visuales y lo sonoro lo puedo proteger bajo el mismo rubro de danza o teatro o debo hacerlo por partes. Pues mira, ahí habría que analizar qué tipo de obra es, o sea, si se trata, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el Lago de los Cisnes, por todo lo que engloba, es decir, la visualización, la música, la puesta en escena, entra dentro de las características de una obra de arte dramático. Sin embargo, pues ahí será parte del abogado que te asesore que determinar si, por ejemplo, si la música que hay de fondo es sumamente distintiva y se utiliza de manera independiente a la obra dramática como tal, mi sugerencia es que sí se registre por aparte, ¿no? Es como los soundtracks de las películas, ¿no? Bueno, ahorita ya la mayoría de las películas paga regalías a los artistas por usar música, pues ya creada, ¿no? Pero antes todavía, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el soundtrack del Señor de los Anillos, pues fue un soundtrack creado específica y exclusivamente para esa película, ¿no? Sin embargo, el soundtrack se difundió de forma independiente a la propia película. Entonces, ahí el registro seguramente estará de forma independiente. Entonces, pasa mucho, es una gran pregunta, o sea, con las obras de danza y de teatro, se debe proteger y analizar bien si vale la pena solo proteger la obra en conjunto y ver qué otros elementos se van a usar para ver si les damos una protección también en lo individual, ¿de acuerdo? Pero sí se puede. Y si como pintor te basas en las temáticas y formas de trabajar el color y la luz de pintores antiguos, bueno, ahí, insisto, podemos entrar en un tema de dominio público, o sea, que el estilo que ocupemos de pintores antiguos ya esté en el dominio público, pero, ojo, los estilos no son protegibles por el derecho de autor. Un estilo tipográfico, inclusive, por ejemplo, las ideas en sí mismas, si no se materializan en un soporte, no son protegibles. Está padrísimo que tú tengas un estilo y, oye, yo tengo este estilo para hacer cierta obra de arte y le voy a meter aquí color y todo, pero nunca la hago, pues no hay nada, ¿no? No se protege. Pero ahí la pregunta, pues, que tiene dos matices, ¿no? El tema del dominio público y también temas de obras derivadas. Es decir, que yo tome como referencia alguna obra que todavía no esté en el dominio público y yo le dé otra connotación a lo mejor completamente, o sea, tomo la obra primigenia para basarme en una obra derivada y crear pues algo nuevo, ¿no? Ahí es muy delicado hacer eso, porque podríamos entrar en un tema de plagio, de uso no autorizado, ¿no? Pero, o sea, como tal la pregunta, si te refieres a pintores antiguos y a sus temáticas, formas de trabajar el color y la luz de pintores, o sea, ahí pues el estilo tú lo puedes utilizar siempre y cuando no sea la misma obra que ellos hicieron, y si está en el dominio público, pues bueno, ya no habrá ningún tema, ¿no? Si una escultura la compra el gobierno municipal y es colocada en un centro histórico que cuenta con declaratoria por la UNESCO, Patrimonio Mundial, ¿el INAH tiene que dar autorización? Sí, claro, y supervisión para su restauración, o el autor. No, ahí el INAH es quien ostenta los derechos patrimoniales de esa obra, y de hecho,
cualquier autor que quiera ocupar alguna obra que esté bajo el patrimonio de estas organizaciones, tienes que ir a pedir la autorización para poderlo ocupar, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, yo quiero en mi cuadro ocupar la imagen del Ángel de la Independencia, por ejemplo, tienes que ir a solicitar el permiso, ¿no? Igual también si lo quieres ostentar en un logotipo para una marca que vas a registrar, de entrada, si no tienes la autorización, el INPI te va a negar el registro porque estás ostentando una figura que está bajo la propiedad de alguna entidad de gobierno, ¿no? O alguna organización. Pero sí, o sea, se requiere una autorización siempre para usar ese tipo de obras, ¿de acuerdo? Creo que hay muchas preguntas, María, ya estamos sobre la hora. No sé si seguimos. A ver, por aquí. Disculpa, no me creo que pues mi internet a registrar mis obras obtengo el derecho moral y patrimonial. No. Bueno. No pasa nada. Le damos, a ver. Ahí me quedé. Qué bueno que hay muchas preguntas, qué interesante, qué bueno. Disculpa, no me quedó claro, pues mi internet falla. Al registrar mis obras, ¿obtengo el derecho moral y patrimonial? No. Insisto, el derecho moral y patrimonial lo obtienes al momento de crear la obra y fijarla en un soporte material, el que sea, ¿ok? Un guión, una película, un video, una escultura, un plano arquitectónico. Yo una vez que lo hago y lo plasmo en un soporte digital o material, yo ya obtengo el derecho moral y patrimonial. Pero yo para poderlo ejercer frente a terceros, tengo que ir al Indautor a registrarlos para tener el papelito que en efecto yo soy ese creador y ese autor y ese titular de esas obras, ¿de acuerdo? Entonces, no se obtiene al momento de ir a registrar, se obtiene al momento de que creo la obra y se fija en un soporte, ¿de acuerdo? Los certificados de las obras que entregamos al vender la obra pueden servir como contrato. Los certificados de las obras que entregamos al vender la obra pueden servir como contrato. No. O sea, lo que te va a servir el certificado, o sea, por ejemplo, yo si voy a una galería de arte, digo, y hablo por mí porque a lo mejor, digo, yo tengo la experiencia, pero si yo voy a una galería de arte y me interesa comprar determinada obra, yo seguramente sí o sea, si tú te me acercas como el autor de esa pintura, pues yo sí me aseguraría que tú eres el dueño. O sea, que tú que me lo vas a vender, seas realmente el autor y el titular de esos derechos que ostentas sobre esa obra. ¿Cómo? Pues con el certificado. Mira, aquí está mi certificado, yo soy el autor, esta es la autenticidad, Ah, perfecto, ya me aseguré que eres tú y que cuando la compre no me voy a meter en problemas. Perfecto, ahora sí ya te la pago y celebramos nuestro contratito de transmisión de derechos, de cesión de derechos, ¿de acuerdo? Te pago 1,000,000 de pesos y tú me transmites los derechos patrimoniales del cuadro y ya, yo me voy feliz con él, ¿de acuerdo? Pero pero yo ya me aseguré que si eres tú quien me lo vendió, ¿no? Porque si no tienes el certificado, híjole, no sé si me atrevería yo a comprártelo, ¿no? ¿Qué tal si no eres tú? ¿Qué tal si no eres tú? ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante el certificado, o sea, el certificado es importantísimo, ¿no? Digo, a mí me ha tocado iniciar infracciones para defender derechos patrimoniales ante el INPI sin contar con el certificado porque no se tuvo por cualquier razón, y a pesar de que exista todo este tema de la protección automática y podamos argumentarlo y decir, mira, pero mi cliente tiene esto y aquí está la fecha en que la creamos, pero no fuiste al Indautor a registrarla, es complejo que esa infracción tenga una procedencia o tenga una resolución favorable, ¿ok? O sea, va a cojear mucho esa demanda. Si haces un diseño como empleado, pero no firmaste tus derechos a la empresa, ¿mantienes los derechos de este diseño? Es interesante esa pregunta. Hay una disposición expresa
en la ley que habla que cuando no se pacta algo respecto a la relación laboral, en principio la regla general es que los derechos patrimoniales que nazcan de esa obra que tú hiciste por tu relación laboral van a ir al 50-50. 50 tú, 50 el empleador, si es que no existió el contrato laboral, ¿de acuerdo? Como empleado, si haces un diseño como empleado, pero no firmaste tus derechos a la empresa, mantén. Sí, o sea, ahí, por ejemplo, el caso del diseñador, ¿no? Que trabaja para una agencia, si no tiene contrato, porque el dueño de la empresa no ha regularizado bien su negocio y te está creando, te está pidiendo bajo tu cargo crear obras artísticas, pues ahí la ley asiste al autor. Eso no lo mencioné, pero sepan que la Ley Federal del Derecho de Autor, como su nombre lo dice, las disposiciones que existen ahí son pro autor. O sea, la intención del legislador en principio es proteger al autor. Entonces, cuando existen este tipo de casos en donde no hay contratos por escrito, no hay nada pactado, la norma favorece mucho al autor siempre, como en este caso, ¿no? O sea, no lo deja ahí en un estado de indefensión, le da la mitad, ¿no? Entonces, buena pregunta, ¿no? Todas, pero ese estuvo interesante. Sobre la venta y reproducción de prints, si se puede hacer si en el certificado de autenticidad hayas escrito que todos los derechos reservados, ¿cierto? Es que la leyenda de derechos reservados a veces se suele utilizar de forma incorrecta. O sea, a veces creemos que por ponerle derechos reservados ya está como protegido. Y sí, existe la protección automática, pero la propia frase lo dice, derechos reservados. Es decir, que esa obra, el autor sigue teniendo pues bueno, el derecho moral pues siempre lo va a tener, que no se puede transmitir, pero por lo menos los derechos patrimoniales que nazcan de esa obra, pues siguen reservados en favor del dueño de esa creación. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre la venta y reproducción de si se puede hacer si en el certificado de autenticidad hayas escrito que todos los derechos... Ay, no. Quizá si la pudiéramos reformular. Pues sí, o sea, insisto ahí, quien te va a comprar la obra, pues, o sea, si yo, el mismo ejemplo de la exposición, ¿no? Que en el cuadro diga abajo derechos reservados, pues yo como comprador lo único que sé es que, insisto, los derechos están a nombre todavía del autor, pero pues al momento de que yo la compre, yo aún así yo me tengo que asegurar, o sea, que tenga una leyenda no me dice nada. ¿No? No me alerta de que en verdad quien me la va a comprar o vender sea el autor o el titular, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si esa leyenda sea suficiente como para el tema de la transmisión, ¿no? Fui víctima por la galería Mirachi, se robaron 16 pinturas y nada más se firmaron recibos. Esa obra robada todavía se puede certificar por si esa gente la revende o comercializa de forma ilegal. Bueno, creo que no es una pregunta, sino más bien como una anécdota, pero ahí es interesante, ¿no? O sea, esto es pan de cada día en temas de derechos de autor, o sea, que te encargan hacer obras y después te las roban. Ahí uno como el creador siempre va por el derecho moral que se tiene, aunque ya se las hayan robado, aunque las hayan ya empezado a utilizar, pues tú puedes acudir al INDAUTOR y obtener tu certificado, y ya con el certificado iniciar alguna acción legal. ¿Por qué? Porque cuando le metas una infracción en materia de comercio a esa persona por más que te diga, oye, yo te la pagué o a lo mejor ni siquiera te la pagó, pero se la robó, pues no va a tener forma de acreditar que tú le transmitiste esos derechos patrimoniales. Entonces ahí, pues no solo ya entramos en un tema de infracción administrativa, sino un tema de delito. Y sepan, eso no lo mencioné, pero en el Código Penal Federal, lo que es, creo que ya el Código Nacional de... No, perdónenme, el Código Penal Federal, hay un capítulo expreso sobre delitos en materia de derechos de autor, que ahí lo que tiende a regular ya es el tema de piratería,
que haya un lucro indebido de una obra, pero que ya traspase tanto, o sea, la parte patrimonial y moral, que ya haya una afectación no solo desde el ámbito, insisto, personal de la propia obra, sino que ya ese uso no autorizado te haya afectado a tal grado que tu reputación ya haya tenido una afectación, que te haya dejado sin trabajo, que te haya puesto en una situación frente a la sociedad bastante compleja. Entonces, sepan que sí se puede tornar en algo delicado el que una persona utilice sin permiso obras del derecho de autor, ¿de acuerdo? O sea, quédense con eso de que hay delitos particularmente establecidos en la ley penal que se sancionan. O sea, alguien se puede ir al bote por usar obras sin autorización, ¿no? El tema de la piratería. Agregando a mi comentario, yo pongo esto: esta obra de arte es única, original, propia del artista, todos los derechos reservados. Con esto sí puedo hacer reproducciones. Sí, claro, sí, o sea, si tú vas a hacer reproducciones, tú tienes ese derecho patrimonial de reproducir la obra en masa y a cada obra ponerle que tienes esos, que tú sigues ostentando esos derechos, ¿no? Insisto, esto me lleva a otro comentario muy interesante. El derecho de autor no está ligado al objeto material de la obra. ¿A qué voy? Este es un gran ejemplo. Es decir, cuando yo compro, no sé, por ejemplo, esta botella de perfume, esto pudiera estar registrado como una obra de arte aplicado, ¿no? Porque tiene un diseño, tiene color, es una botella, pero que la marca le dio un estilo, la forma en que abre la botella, es decir, puede ser una obra de arte aplicado, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente los derechos morales de quien hizo esta botella, pues son de quien la creó, de la persona física que contrató esta marca para hacer la botella, ¿ok? Y los derechos patrimoniales para explotar la botella, pues van a seguir siendo de la marca, ¿ok? Y el hecho de que tú vayas a una perfumería y compres la botella de perfume, no te hace ni autor ni dueño ni dueño de los derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? Entonces, a eso voy con que el derecho el derecho de autor no está ligado al objeto de la obra. O sea, cuando tú compras algo, no es que estés obteniendo el derecho. El derecho patrimonial de autor lo vas a obtener por una cesión, por un contrato, es decir, pero es inmaterial, por eso hablamos de activos intangibles, ¿ok? Es lo mismo con esta pregunta, o sea, yo pongo esto: en esta obra de arte es única, original, propia del artista, todos los derechos reservados, con esto sí puedo hacer reproducciones. Pues claro, tú puedes hacer reproducciones y sí es importante que sí venga esa leyenda, pero cuando tú lo pongas a la venta, ya por un tema comercial, pues obviamente no está cediendo los derechos patrimoniales, lo que está cediendo pues ya es la compraventa del objeto, ¿no? Que eso es la idea de que tú seas autor y titular de una obra que a su vez puedas comercializar, ¿no? Y volvemos al primer paso. Ese es el reconocimiento que te hace el Estado, esa es la prerrogativa económica que te está dando, que tú puedas explotar tus obras, ¿de acuerdo? Pero sí sepan que el derecho de autor no está ligado al objeto como tal de las obras, ¿sí? El costo para registrar una obra antinatura es de 338. Este monto aplica para el registro de obras artísticas o literarias, así como de obras derivadas o versiones. Exactamente, eso es lo que cuesta actualmente el registrar una obra. Y bueno, ahí no veo la pregunta, pero sí. En internet, en la página de editor, viene la lista de costos de los trámites y servicios por este año 2025. Exactamente, la aveniencia tiene si tú quieres iniciar una aveniencia, tiene un costo. A diferencia de las infracciones, pues al ser un derecho al ser un mecanismo para la defensa de un derecho, pues evidentemente no tiene costo más que lo que tú ofrezcas en el cúmulo probatorio, ¿no? Es decir, si pides una visita de inspección, pues ahí sí pagas porque la gente del indautor acuda a cierto lugar a verificar que se está cometiendo una conducta infractora,
pues eso requiere mover el mecanismo y por eso te cobran, ¿no? Pero en principio para aveniencias sí cuesta y para infracciones no hay tema. Suponiendo que tengo 20 horas, pero no tengo fechas de cuándo las he hecho, no pasa nada. Ahí lo que se sugiere es que en la solicitud de registro de obra hay un apartado en donde se menciona si la obra se ha dado a conocer o no. Entonces, si tú no tienes una fecha cierta, o sea, es muy diferente cuándo se ha dado a conocer a cuándo la hice. Son cosas diferentes, ¿ok? Cuando la hice, pues, o sea, si no tienes la fecha, el indautor no te va a requerir en la solicitud señalar cuándo la creaste. Lo que te va a preguntar es si la has dado a conocer y si sí, que pongas a partir de qué fecha. Y entonces estamos hablando de una obra que ya no es inédita, ya la diste a conocer, ya la difundiste, ¿no? Entonces, si es una obra que todavía no la difundes, que todavía la tienes como así, que pasa mucho con las obras literarias, o sea, el primer paso cuando ya creas un libro antes de la edición, pues es irlo a registrar. Y ahí señalas que no se ha dado a conocer, porque se va a dar a conocer hasta que lo edites y se publique, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? No, pero en principio no, la solicitud no te pide que cuándo las hiciste, ¿ok? Tengo que retirarme, agradezco al abogado Luis Ángel. Gracias, Carlos. Yo con lo de las fechas a cada obra le pongo desde que tomé clases mi firma y fecha completa día mes y unas las hice desde que estaba en secundaria y otra tanda de obras desde hace 10 años e igual tienen firma y fecha. Perfecto. Eso es muy bueno. O sea, ponerle qué día y qué obra, el día y casi también la hora, ¿no? Hay un sistema o un programa que forma parte de la WIPO, que la WIPO es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que contempla tanto temas de propiedad industrial como derechos de autor, que se llama WIPO Proof, que es un mecanismo en donde tú cuando creas una obra, la subes a ese programa y te emite como una especie de certificado, por decirlo así, como una especie de acuse que te dice el día y la hora en que creaste la obra. Y esto normalmente lo hacemos ya cuando va a ser un tema de litigio, cuando nos vamos a ir a un tema de litigio o hay que preparar cierto tipo de estrategia, pues ahí sí es muy importante el poder probar que mi cliente hizo la obra antes que la que se está comercializando, ¿no? O la que se está explotando de forma no autorizada, ¿no? Pero que sepan que hay ya mecanismos novedosos para poder probar cuándo hiciste la obra, ¿no? Y funciona muy bien como prueba. Continuando la pregunta sobre los prints, si no puedo comerciar la versión impresa de una pintura ya vendida, ¿cómo debo hacer el procedimiento para todas las demás obras que aún no vendo? Si quiero poder vender y comercializar mi obra en la versión original y los prints de la misma obra. A ver. Si no puedo comercializar la versión impresa de una pintura ya vendida, pues ahí ya la vendiste, insisto, depende del acuerdo que hayas celebrado, ¿no? Si en el clausulado pusiste que aún así te reservas el derecho a poder tú vender por aparte otras obras, pues maravilloso, ¿no? Lo que insisto, no está ligado al objeto material. ¿Cómo debo hacer el procedimiento para todas las demás obras que aún no vendo? Pues es que ahí sí opera mucho cómo el artista quiere manejar la venta de sus obras, pero la sugerencia es que sí, siempre que vendan una obra, por lo menos se firme la transmisión que contemple el monto, la firma del autor y la firma de a quien se lo das. ¿Ok? Pero insisto, lo que cedes es el uso patrimonial a la persona que te lo compra para que la explote. Tú puedes reservarte el derecho a decirle, oye, pero pues yo tengo otras copias, ¿eh? Y voy a seguirlas vendiendo. Y eso lo pactas, ¿no? Y se puede, porque insisto, opera ahí lo de que el derecho no está ligado a la obra como tal. Ahora, habrá casos en donde solo hay una obra, ¿no? O sea, donde solo existe un cuadro, solo existe una Mona Lisa original, ¿ok? Pues ahí sí estamos en un tema, pues, perfectamente en donde, pues, la obra que estoy comprando es la única y primigenia, ¿no? Las demás sé que son copias, ¿no?
Pero mi sugerencia es que para ese tipo de negociaciones siempre esté todo pactado por escrito, que se asesoren bien, ¿no? O por lo menos investiguen un poco cómo aterrizar eso. No va en el sentido si la escultura es de 1973 y está el hijo del autor. Ay, ahí como que me perdí, creo que, no sé, pero bueno, me la voy a saltar, pero discúlpame. Al entregar un certificado de autenticidad, ¿ya estoy cediendo los derechos patrimoniales o debe estar específicamente por escrito que cedo el derecho patrimonial? Tiene que estar por escrito. Artículo 32 de la Ley Federal de Derecho de Autor, cualquier transmisión de derechos debe ser onerosa y temporal y debe estar por escrito y firmado tanto por el autor como la persona que recibe los derechos, ¿de acuerdo? O sea, un simple certificado de autenticidad no transmite el derecho. Debe haber un contrato y normalmente un contrato de cesión, ¿ok? Que se rija bajo los principios del contrato de cesión. Si realicé una obra escultórica urbana producto de un concurso y es el icono de una facultad donde la universidad pagó los materiales, ¿cuáles serían mis derechos y cuáles los de la universidad? Ok, esto es interesante. Cuando sobre todo universidades, ¿no? Que lanzan concursos, normalmente en las convocatorias se manifiesta por parte de la universidad que pues los derechos patrimoniales de explotación de los que contienden por adjudicarse el premio. En algunos casos hay universidades así canijas que sí, pues ponen que aunque tú mandes tu obra, ¿no? O tu escultura o tu ensayo y no es elegido, ellos ostentarán los derechos patrimoniales sobre esa obra, pero hay otras convocatorias en las que no, en las que hasta que tú seas elegido como ganador, ¿ok? Ya se celebra la transmisión de derechos formal. Es decir, el premio va a ser de 50,000 pesos porque se use tu obra escultórica. Ganaste el primer lugar, perfecto. Ahora sí, hagamos la regulación en donde yo te voy a reconocer tus derechos morales como la creadora de esto, pero quien la va a explotar y la va a utilizar soy yo, ¿no? Pero los derechos morales, Melania, los derechos morales, esos los vas a tener siempre. Esos son tuyos y los vas a poder reclamar a la universidad o a cualquier tercero si haya firmado algo o no. ¿De acuerdo? Charla, gracias, Erich. Se pueden hacer prints de una obra que ya di. Bueno, es lo mismo que ya he platicado, o sea, va a depender. Si ya la vendiste, pues si me dio algo por escrito, que me imagino la pregunta es que no, pues en teoría si no hay nada por escrito, pues sí, o sea, puedes seguir reproduciendo, ¿no? Salvo que llegue la primera persona que la vendiste. Me dan y si pudiéramos. No te preocupes. Sí, pero bueno, Omar, o sea, la pregunta ya, o sea, va en el sentido de otras, ¿no? ¿Se pueden hacer prints de una obra que ya vendí? Ahí, si no hay nada de por medio, pues sí, ¿no? En teoría sí lo puedes hacer. Y pues, salvo que, insisto, llegue a la primera persona a la que le vendiste y te diga, oye, pero yo pensé que yo iba a ser el único que iba a tener esa imagen o esa obra, pues bueno, le dices, oye, pero pues, no, o sea, si quieres firmamos y te cedo los derechos patrimoniales, pero ahí ya es otro precio, ¿no? Y ahí vamos a negociar para ver si en la cláusula establecemos que pues, vas a ser el único que va a poder explotarla o si me vas a dar la facultad de seguirla reproduciendo, ¿no? Que ese es eso va a responder la pregunta que se hizo por ahí, en donde si los derechos patrimoniales se pueden ceder de forma total o parcial, ¿no? Ahí es un gran ejemplo en donde sí podemos hacerlo de forma parcial, ¿de acuerdo? Majo, si cedo mis derechos patrimoniales de una pintura a un comprador,
tanto quien la compra como el artista, ambos pueden hacer uso de la imagen para venta de otros productos, por ejemplo. Voy a lo mismo, depende cómo se pacte en esa cesión de derechos, pero pues lo que se hace en la práctica, o sea, cuando ya alguien firma una cesión de derechos, normalmente el autor no se queda con la intención de seguirla reproduciendo. En todo caso, mejor no cedes, mejor celebra una licencia. ¿Sí me explicó? La diferencia entre una cesión y la licencia es que, bueno, en la cesión cedes, ya el derecho patrimonial ya no es tuyo. En la licencia lo conservas tú como autor y solo autorizas a un tercero que lo explote, pero no se vuelve el dueño de esos derechos. Y eso ahí sí te daría la facultad tú de seguir otorgando licencias a otros terceros, como el caso del software, ¿no? Por eso es que tú no firmas una cesión de derechos patrimoniales con Microsoft por usar el Word. Lo que firmas es una licencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí habrá que ver, ¿no? Yo creo que ahí en ese caso en particular, si tu intención es después seguirla utilizando la imagen para otro tipo de productos, yo me iría más por una licencia, ¿no? Lo que te sugeriría sería explorar un licenciamiento. Me retiro, excelente posición del tema. Gracias, Tomás. José Luis, muchas gracias, Ángel. Gracias, José Luis. Majo, disculpan, entonces vender una obra puede únicamente entregar un certificado de... Disculpa, Ángel, entonces el vender una obra puede únicamente entregar un certificado de autenticidad, ¿cierto? No es forzoso ceder los derechos patrimoniales, a menos que así se requiera por alguna de las dos partes. Pues no, o sea, no, si la vas a vender, la idea es que, o sea, digo, si el comprador no tiene idea, pues seguro tampoco te va a pedir nada, pero lo correcto sería estar bajo lo que establece la legislación y que se ceda esos derechos patrimoniales. Si no, pues con qué seguridad el comprador se va con tu obra, que al otro día puedas ir y decirle, oye, no, quítala porque no firmamos nada, pues solo porque le diste un certificado. El certificado de autenticidad, lo que pues medianamente la función de eso es, como su nombre lo dice, o sea, que simplemente a quien se lo exhibas, pues diga, mira, así lo hice yo, esta obra es auténtica, yo la hice, pero pues eso no me transmite nada, ¿no? Simplemente es, mira, aquí está mi certificado de autenticidad, te lo doy. Bueno, dámelo, qué padre, pero también dame la cesión. O sea, el certificado de autenticidad es para que yo cuando la compre, le pueda decir a mi familia, mira, sí compré esta obra del Museo del Louvre, ¿no? Aquí está el certificado firmado por el museo, el director, pero aparte, mira, me cedieron los derechos, ¿no? O a lo mejor tocó un abogado muy creativo que en el propio certificado de autenticidad me le metió el tema de la transmisión. Pues fabuloso, ¿no? Ahí sí, pues estamos cediendo, ¿no? Pero en principio, un certificado de autenticidad no transmite nada. ¿Okay? Silvestre, muchas gracias por la charla y la información, valioso. Y Paula Capón, muy buena plática, agradezco el encuentro y la disponibilidad de Ángel que explicó muy claramente, me retiro bonito. Bueno, pues creo que ya acabamos, María. Claro. Claro, claro que sí, con todo gusto y pues nada, simplemente agradecer pues a las personas que estuvieron las 2 horas en la sesión. De verdad, a mí yo me puedo quedar más tiempo.
Me encantan estos temas y siéntanse en la confianza de verdad de hacerme llegar todas las demás preguntas que tengan a los contactos que les hagan llegar y con todo gusto lo vemos, de verdad. Pero muchas gracias a todos por su tiempo y por su retroalimentación también. Perfecto, pues muchas gracias a todos y pues estamos en contacto. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Nos vemos. Bye, bye. Adri.